clima de tensión y violencia se llevarán a cabo las elecciones en Ecuador este fin de semana. Esta mañana en Ampliación de Noticias conversamos con Cristina Reyes Hidalgo. Ella es abogada, política y escritora ecuatoriana. Es presidenta del Parlamento Andino periodo 2023-2024 y con ella conversamos sobre la situación que está viviendo Ecuador a puertas de las elecciones. Unas elecciones extraordinarias. Ustedes saben que el presidente Guillermo Lasso apeló a esta figura de la muerte cruzada. Por lo tanto, se votará para elegir nuevo presidente, pero también un nuevo parlamento, en momentos en que Ecuador vive una ola de violencia que parece imparable y que ha llevado incluso a los candidatos a la presidencia, el último debate, y esto solamente como anécdota, a utilizar chalecos antibalas. Utilizar chalecos antibalas para protegerse de la eventualidad de un ataque. Esa es la situación que se vive en Ecuador. Hablamos con el parlamentario andino Gustavo Pacheco. Él ha sido elegido jefe de la misión de observadores y nos decía que en efecto la tensión que se puede respirar en la capital ecuatoriana, y ellos tienen como objetivo o como misión fundamental redactar un informe, pero velar porque se garantice a los ecuatorianos poder llevar adelante un proceso electoral en paz, tranquilidad y con seguridad para todos, candidatos y electores. Estaremos siempre muy pendientes de lo que ocurre en el vecino país de Ecuador. Esta mañana, en Ampliación de Noticias, también nos acompañó la doctora Elvia Barrios. Ella ha sido presidenta del Poder Judicial, es magistrada de la Corte Suprema, y con ella conversábamos sobre la decisión del Poder Judicial de ordenar 9 meses de prisión preventiva contra el padrastro de Mila. A todos nos ha movido muchísimo el caso de esta niña que a los 11 años queda embarazada producto de una violación sistemática. Es una niña de 11 años que venía siendo violada por su padrastro desde los 6 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Tuvo que quedar embarazada para que finalmente su caso fuera conocido por las autoridades. Y hoy, finalmente, el Poder Judicial ordena prisión preventiva. ¿Por qué se demora tanto la justicia? ¿Por qué? La doctora Barros nos explicaba que la carga de la prueba está en manos del Ministerio Público y que el Poder Judicial no puede actuar sin que la Fiscalía haya formulado un pedido, una pedido de detención o una acusación con las pruebas necesarias para que el juez pueda finalmente decidir, como en este caso, la prisión preventiva del padrastro. Que claro, que todos los peruanos decimos, pero si es tan evidente que la niña ha sido violada en su propia casa y por alguien que estaba llamado a protegerla, ¿por qué este sujeto pudo hacer lo que ha hecho o ha venido haciendo durante tanto tiempo? Hay una reforma que hacer. Ella habla de juzgados especializados, por ejemplo, lo que nos lleva también a pensar en fiscalías especializadas. Hoy por hoy los crímenes sexuales contra niños y adolescentes están aumentando mucho y esto requiere de autoridades administradoras de justicia que vean con atención y que puedan identificar no solamente a las víctimas, sino también a los responsables de una manera rápida para evitar que se prolongue en el tiempo este tipo de abuso. Conversamos, por otro lado, con el congresista Héctor Acuña Peralta. Él ha sido reelegido como presidente de la Comisión de Cultura para el periodo 2023-2024. Pero la pregunta central tuvo que ver con la situación del presidente del Congreso, el congresista Alejandro Soto, quien ha dicho que el 28 de agosto recién ofrecerá todos los descargos a todos los periodistas sobre todos los cuestionamientos que se han formulado en su contra. Héctor Acuña nos decía que él tiene la opinión de que aquí hay una protección, de que las fuerzas que llevaron a Soto han cometido un error por desconocimiento, no sabían sobre todos estos conflictos o no conocían todas estas denuncias, pero que finalmente aquí hay un error y que depende, él ha dicho, básicamente de las fuerzas como Alianza para el Progreso o Fuerza Popular, mantenerlo o replantear la conformación de la actual mesa directiva. Finalmente, tuvimos un encuentro muy simpático con Oscar Ruggeri, campeón mundial argentino, campeón de la Copa Libertadores, es periodista de ESPN, amigo personal de don Ricardo Gareca, pero estará el día de hoy en un evento muy importante que tiene que ver con
¿Cómo valoramos la clasificación al Mundial Rusia 2018? ¿Cómo se encuentra la selección peruana hoy? ¿Qué significa el haber clasificado después de tanto tiempo de cara a lo que viene como reto para la selección en el futuro, sobre todo cuando Ricardo Gareca ya no es más entrenador de la selección? Hoy se lleva a cabo un conversatorio muy interesante donde participará también el nene Teófilo Cubillas a las 2 de la tarde en el Colegio Santa María, pero por supuesto el profesor Ruggeri nos decía que destaca a la nueva generación de jugadores peruanos que para los argentinos siempre ha sido un rival importante, un rival al que había que mirar con cuidado al Perú. Y bueno, el reto ahora de la selección es renovar, que surja una nueva generación de talentos, ¿no? Paolo Guerrero, Farfán, el propio Cubillas, son figuras legendarias, pero tenemos que crear semillero. Esto y más pueden encontrarlo ustedes en la playlist de ampliación en el canal de YouTube de RPP.